El día del funeral de Michael, la lluvia caía como lágrimas del cielo. Me quedé allí con el vestido negro pegado al cuerpo, mirando cómo bajaban el ataúd de caoba a la tierra. Mi marido, con el que llevaba casado 15 años, se había ido para siempre, a causa de un ataque al corazón a los 42 años. Demasiado joven, decían todos, demasiado repentino. Me sentí entumecido. El dolor se había convertido en una presencia física, se asentaba pesadamente en mi pecho y me dificultaba la respiración. Durante días me había paseado por nuestra casa como un fantasma, tocando sus cosas, respirando su persistente aroma en su almohada, preguntándome cómo podría continuar la vida sin él. El cementerio estaba lleno de rostros que reconocí, colegas de su empresa de inversiones, vecinos, amigos que habíamos hecho a lo largo de los años. La mayoría evitaba mi mirada. Más tarde me preguntaría si ya sabían lo que estaba a punto de descubrir. Mientras el sacerdote terminaba su bendición final, mi cuñada, Julia, que era la hermanastra de Michael, se me acercó. Su cabello rubio perfectamente peinado permaneció intacto bajo su paraguas. Ella siempre había sido fría conmigo, pero la mirada en sus ojos ese día no era solo el desdén habitual. Había algo más, triunfo. Necesito hablar contigo, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Sobre el testamento de Michael. Asentí suponiendo que se trataba de los preparativos del funeral o algún papeleo. Michael siempre se había encargado de nuestras finanzas. Insistía en ello. Yo me encargaré de todo, decía con esa sonrisa tranquilizadora que me había hecho enamorarme de él hacía tantos años, y yo había confiado en él por completo. Julia esperó hasta que la pequeña multitud se dispersó, dejando solo a la familia inmediata cerca de la tumba. Luego se puso la mano en el estómago, un gesto que yo no había notado hasta ese momento. El niño que estoy esperando es suyo, dijo con la voz lo suficientemente clara para que la madre de Michael la oyera. Me ha cedido todos sus bienes. El mundo se paró. La miré fijamente intentando procesar sus palabras, esperando que alguien se riera y me dijera que se trataba de una broma cruel. Pero nadie lo hizo. Me volví hacia Margaret, mi suegra, con la esperanza de ver la sorpresa en su rostro, con la esperanza de encontrar una aliada en esta pesadilla. En cambio, ella dio un paso adelante con sus ojos fríos como la lluvia que empapaba mi ropa. Me aseguré personalmente de que no tuvieras derecho a nada, dijo sin rastro alguno de remordimiento en su voz. Michael finalmente te vio como lo que realmente eres, una cazafortunas que nunca lo mereció. Casi me fallaron las piernas. La traición fue más dolorosa que el dolor. 15 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de amar a un hombre que creía conocer, todo era mentira. Y de alguna manera, su madre siempre había sabido que todo terminaría así. No recuerdo haber conducido hasta casa. No recuerdo gran cosa de los días siguientes. Recorrí nuestra casa, no aparentemente ya no era nuestra casa, toqué sus cosas e intenté comprender cómo el hombre al que había amado había podido traicionarme de forma tan completa. Los documentos llegaron 3 días después, la orden de desalojo, las cuentas bancarias vaciadas, las tarjetas de crédito canceladas. La vida que había conocido se estaba borrando sistemáticamente como si nunca hubiera existido. Me senté en nuestra cama, rodeada de los restos de nuestra vida en común, cuando sonó mi teléfono. Era James, el amigo y abogado de Michael desde hace mucho tiempo. Elena, dijo con voz tensa. Necesitamos hablar, no por teléfono. Nos vemos en el Café Azul mañana a las 2. Ven solo y no se lo digas a nadie. Antes de que pudiera preguntarle por qué colgó. Me quedé allí sentada, mirando el teléfono, preguntándome qué más podría revelarse. ¿Qué más podría perder? No sabía entonces que el funeral era solo el principio. No sabía que el coche negro que se detuvo frente a la casa de Margaret la semana siguiente cambiaría todo de nuevo. Y yo no sabía que Michael me había dejado un último regalo, la verdad. El Blue Café estaba casi vacío cuando llegué. James estaba sentado en una mesa de la esquina, su habitual actitud confiada había sido reemplazada por algo que nunca había visto antes, miedo. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre un sobremanila que tenía delante. He sido el abogado de Michael durante 20 años, dijo mientras me deslizaba hacia la cabina. Pero lo más importante es que era su amigo. Empujó el sobre hacia mí.
Me lo había dado hace 6 meses y me dijo que si le pasaba algo, debería esperar hasta después del funeral para dártelo. Me temblaban las manos cuando lo abrí. Dentro había una memoria USB, una llave que no reconocí y una carta escrita a mano. James me instó a leerla, pero no allí. Doblé la carta y volví a poner todo en el sobre. Dime qué está pasando, James. ¿Por qué Julia dijo que el bebé es de Michael? ¿Por qué Margaret ayudó a eliminarme? Nada de esto tiene sentido. James miró alrededor del café antes de acercarse. Michael sospechaba que alguien estaba robando dinero de la empresa, cantidades enormes. Estaba a punto de descubrir quién era. Su voz bajó aún más. El infarto. Elena, no creo que fuera natural. La habitación parecía inclinarse. ¿Estás diciendo que alguien asesinó a mi marido? Te estoy diciendo que tengas cuidado. Lee la carta, usa la llave y no confíes en nadie, especialmente en la familia. Se levantó de repente. Ya he dicho demasiado. Me voy de la ciudad esta noche y te sugiero que consideres hacer lo mismo. En casa, durante los pocos días que me quedaban antes del desalojo, leí la carta de Michael con manos temblorosas. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, mis sospechas eran correctas. Lamento mucho lo que debes estar pasando ahora. Todo lo que te están contando es mentira. Julia y yo nunca tuvimos una aventura. El niño no es mío, pero tuve que hacerles creer que les estaba siguiendo el juego para reunir pruebas. Hace 3 años descubrí irregularidades financieras en la empresa. Alguien ha estado desviando millones a cuentas en el extranjero. Cuando investigué discretamente, todas las pruebas apuntaban a una sola persona, mi madre. Ella ha estado utilizando el negocio familiar para financiar una vida secreta y Julia la está ayudando. Cuando se dieron cuenta de que los había descubierto, empezaron a hacer planes. Yo les seguí el juego fingiendo que me enamoraba de Julia, fingiendo que me volvía contra ti. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero necesitaba pruebas. Esa prueba está en la memoria USB. La llave abre es todo lo que necesitarás para demostrar que eres el legítimo propietario de nuestros activos y exponer lo que han hecho. Te amo más que a la vida misma. Nunca te traicioné, no en mi corazón. Por favor, perdóname por el dolor que esto te ha causado. Siempre tuyo, Michael. Leí la carta 3 veces, las lágrimas empañaban las palabras. El alivio y la rabia me invadieron en igual medida. Michael no me había traicionado, había estado tratando de protegerme y llevar a su familia ante la justicia, y probablemente lo habían matado por eso. A la mañana siguiente fui al banco. Dentro de la caja de seguridad estaba lo que Michael me había prometido, documentos que demostraban la verdadera propiedad de nuestra casa y nuestras cuentas, pruebas del desfalco y una cosa más, una segunda carta. Elena, si las cosas han llegado tan lejos, significa que me he ido, pero no tienes que luchar sola contra esto. Ponte en contacto con la detective Sarah Clark. Hemos estado trabajando juntos para construir un caso. Dígale que el pavo real ha perdido sus plumas. Ella lo entenderá. Mantente fuerte. Siempre has sido más fuerte de lo que creías. Michael. Esa tarde llamé a la detective Clark. Su voz era enérgica y profesional hasta que dije la frase clave. Luego hubo una larga pausa. Señora Smith, dijo finalmente. He estado esperando su llamada. Necesitamos reunirnos. Esa tarde, mientras preparaba una pequeña maleta, llevando solo lo imprescindible, miré por la ventana y vi un coche aparcado al otro lado de la calle. Alguien me estaba observando. Apagué las luces y salí por la puerta trasera, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Ya no tenía idea de en quién podía confiar, pero una cosa sí estaba segura, no iba a dejar que se salieran con la suya. Por Michael, por mí misma, por la verdad. Lo que no sabía era que el mundo perfectamente construido de Margaret estaba a punto de desmoronarse. Y cuando ese auto negro se detuvo frente a su casa la semana siguiente, su rostro mostraría la única emoción que nunca había visto allí antes, terror absoluto. El apartamento de la detective Sarah Clark era sencillo y funcional, como ella misma. Con su mirada penetrante y su actitud sensata, me recordaba a las detectives fuertes que había visto en los programas policiales. Excepto que esto no era televisión.
Así era mi vida. Michael vino a verme hace 8 meses, dijo extendiendo fotos sobre la mesa de la cocina. Sospechaba que había lavado de dinero a través de la empresa. Grandes cantidades. Hemos estado preparando un caso con cuidado, pero aún no estábamos listos para actuar. Sus ojos se encontraron con los míos. Lamento no haber podido decírtelo. Michael insistió en mantenerte en la oscuridad para tu protección. Las fotos mostraban a Margaret reuniéndose con hombres que no reconocí en estacionamientos, restaurantes y, una vez, en un yate privado. En resumen, Julia estaba presente, elegante y serena como siempre, con una sonrisa calculada. Tu suegra tiene conexiones con el crimen organizado. Clark continuó. El cártel de los Vázquez en concreto. Llevan años utilizando a Smith Investments para limpiar su dinero. Michael lo descubrió cuando asumió el cargo de director financiero hace 3 años. La sala parecía dar vueltas, pero Margaret nunca quiso que Michael fuera director financiero, luchó contra eso. Exactamente. Clark asintió. Sabía que él podría descubrir lo que había estado haciendo. Cuando lo hiciera, estaría jugando un juego peligroso. Fingió ser corruptible, querer participar en el plan. Incluso fingió caer en las insinuaciones de Julia. ¿Y le creyeron? No del todo. Por eso lo siguieron poniendo a prueba, presionándolo para que demostrara su lealtad. La prueba final fue transferirle activos a Julia y dejarte fuera. La voz de Clark se suavizó un poco. Estaba tratando de protegerte haciéndoles creer que se había vuelto contra ti. Si creían que no sabías nada, te dejarían en paz. Me quedé mirando una foto de mi marido riéndose con Julia, con su brazo alrededor de su cintura. Aunque sabíamos que todo era una actuación, nos dolió. Creemos que descubrieron que estaba trabajando con nosotros, dijo Clark. El médico forense encontró rastros de una sustancia en su organismo que podría haber desencadenado el ataque cardíaco. No es concluyente, pero... Lo asesinaron, dije rotundamente. Clark no lo negó. En cambio, señaló la memoria USB que estaba sobre la mesa. Contiene registros de transacciones, números de cuenta, comunicaciones. Es suficiente para presentar cargos, pero necesitamos más para que se mantengan. Necesitamos a alguien dentro. El peso de sus palabras se asimiló lentamente. ¿Quieres que yo sea esa persona? Ella asintió una vez. Tienes todas las razones para estar enojada ahora mismo. Ellos esperan eso. Úsalo. Vuelve y lucha por lo que es tuyo. Haz ruido. Llama la atención. Mientras lo haces necesitaremos que encuentres algo específico. Me pasó una foto. Era la computadora personal de Margaret. Michael creía que contenía evidencia directa de sus comunicaciones con el cártel. Ella nunca me dejará acercarme. No estuvo de acuerdo Clark, pero podría dejarte acercarte a la casa para recoger tus pertenencias. Una oportunidad es todo lo que necesitamos. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Michael, imaginaba sus últimos momentos, me preguntaba si él sabía lo que le estaba pasando. ¿Me habría llamado? ¿Habría intentado dejar un mensaje? La idea de que muriera solo, traicionado por su propia familia, era casi insoportable. A la mañana siguiente tomé una decisión, no iba a ser un mero participante pasivo de la investigación de Clark, sino que tomaría el control de mi propia historia. Llamé a mi casa y hablé con la ama de llaves, María, que siempre había sido amable conmigo. Cuando Margaret contestó, su voz sonó fría. ¿Qué quieres, Elena? Quiero lo que es mío, dije, inyectando todo el veneno que pude en mi voz. Mi ropa, mis objetos personales. A menos que quieras que aparezca con un abogado y haga una escena delante de tus amigos del club de campo. Hubo una larga pausa. Puedes venir mañana a las 10, durante 1 hora. María te supervisará. Está bien. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Mi mano todavía temblaba cuando llamé a Clark para contarle que el plan estaba en marcha. 1 hora no es mucho tiempo, dije. Será suficiente, respondió ella. Pero Elena, ten cuidado. Esta gente es peligrosa. Al día siguiente me dirigí a la casa que había compartido con Michael durante la última década.
La casa donde habíamos hablado de formar una familia, donde habíamos celebrado aniversarios y cumpleaños, donde lo había visto con vida por última vez. Ahora parecía un mausoleo de nuestros sueños muertos. María abrió la puerta con los ojos enrojecidos. Señora Smith, susurró mirando por encima del hombro. Lo siento mucho. Apreté su mano en un gesto de gratitud silenciosa y entré. La casa ya olía diferente. El perfume intenso de Julia flotaba en el aire. Podía oír su voz desde el estudio, la de Margaret respondiendo en voz baja. Las dos estaban allí. Mi pulso se aceleró. El plan era que yo entrara en el dormitorio de Margaret mientras María la mantenía ocupada en la cocina. Pero con las dos mujeres en la casa, el riesgo se había duplicado. Empecé en nuestro dormitorio metiendo la ropa en maletas y los objetos personales en cajas. Durante todo ese tiempo estuve atento a los movimientos de la casa. Pasaron 20 minutos, luego 30. Finalmente escuché lo que había estado esperando. La voz de Julia se alzó con frustración, seguida por el sonido de la puerta principal al cerrarse de golpe. Una abajo, otra por delante. 5 minutos después, María apareció en la puerta. La señora Margaret me pide que prepare café, dijo con tono significativo. Voy a tardar muy poco. Al menos 10 minutos. Asentí comprendiendo. Gracias, María. En cuanto se fue, me deslicé por el pasillo hasta la habitación de Margaret. La computadora portátil no estaba en su escritorio ni en su mesita de noche. Busqué en silencio metódicamente, dolorosamente consciente del paso de los minutos. No estaba en el armario. No en los cajones. Empezó a entrarme el pánico. ¿Dónde escondería algo valioso una mujer como Margaret? Entonces recordé algo que Michael había mencionado una vez casualmente. La obsesión de su madre por la seguridad se había extendido hasta el punto de instalar una pequeña caja fuerte detrás del espejo del tocador. En aquel momento, él lo había llamado paranoico. Ahora entendía por qué. Encontré el pestillo y moví el espejo hacia adelante. Allí estaba. Una pequeña caja fuerte digital. Ahora necesitaba la combinación. Me sudaban las manos mientras pensaba en qué números podría usar Margaret. ¿Su cumpleaños? Demasiado obvio. ¿La de Michael? ¿La fecha de fundación de la empresa? Probé varias combinaciones y mi ansiedad aumentaba con cada intento fallido. Entonces recordé la fecha grabada en el interior del anillo de bodas de Margaret, 17 de octubre de 1975. 17 de octubre del 75, la caja fuerte se abrió con un clic. Dentro estaba el portátil, varios pasaportes y una pequeña pistola que me heló la sangre. Tomé solo la computadora portátil, cerré la caja fuerte y volví a colocar el espejo. Acababa de regresar al dormitorio cuando escuché la voz de Margaret. ¿Dónde está? Su hora casi se acaba. Con el corazón acelerado, metí la computadora portátil en una de mis cajas y la cubrí con algunos álbumes de fotos. Estaba doblando un suéter cuando Margaret apareció en la puerta. Se acabó el tiempo, dijo entrecerrando los ojos mientras examinaba lo que había empacado. Ya es más que suficiente. Son mis cosas, dije con la voz entrecortada. Interpretar a la viuda desolada no fue difícil. Cosas que me dio Michael. Michael se burló. Mi hijo fue un tonto en lo que se refiere a ti. Siempre lo fue. Algo en mí se rompió. ¿Por qué me odiaste tanto? Desde el principio. ¿Qué te hice? El rostro de Margaret se endureció. Me lo quitaste. Le hiciste cuestionar cosas que no tenía por qué cuestionar. Si hubieras sido la esposa obediente y hubieras cumplido con tu parte. ¿Quieres decir si yo hubiera hecho la vista gorda mientras utilizaba su empresa para blanquear dinero? ¿Mientras lo corrompías y lo manipulabas? Mientras tú... Me detuve dándome cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par y luego se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué acabas de decir? Su voz era apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, apareció María. Señora Margaret, hay alguien en la puerta esperándola. Creo que es policía. El color desapareció del rostro de Margaret. Por un momento se quedó congelada,
luego se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. Aproveché la oportunidad, agarré mis cajas y corrí hacia la puerta trasera. Mientras cargaba todo en mi auto, escuché voces que se alzaban desde el interior de la casa. No esperé a averiguar qué estaba sucediendo. Mientras me alejaba en el coche con las manos temblorosas sobre el volante, no tenía ni idea de que acababa de poner en marcha una cadena de acontecimientos que expondrían décadas de corrupción, destruirían una familia poderosa y, en última instancia, me llevarían de nuevo a la verdad sobre el hombre con el que me había casado, y que el contenido de esa computadora portátil revelaría secretos mucho más oscuros de lo que podría haber imaginado. Los tenemos. La voz de la detective Clark estaba tensa por la emoción mientras revisaba los archivos en la computadora portátil de Margaret. Estábamos en la habitación de un motel en las afueras de la ciudad, donde Clark había instalado una base de operaciones temporal. Otros 2 detectives trabajaban en silencio en un rincón, intercambiando miradas de vez en cuando mientras descubrían nueva información. ¿Registros de transacciones? ¿Listas de contactos? ¿Programas de reuniones? Todo está aquí. Clark me miró. Lo hiciste bien, Elena. Muy bien. Debería haberme sentido triunfante, pero en cambio me sentí vacío. ¿Será suficiente para demostrar que mataron a Michael? La expresión de Clark se volvió seria. Eso es más complicado. Las pruebas de sus delitos financieros son abrumadoras, pero el asesinato es más difícil de probar. Seguiremos trabajando en ello. Asentí mirándome las manos. Desde que me llevé la computadora portátil hacía 3 días, me había estado quedando en ese motel bajo protección policial. Mi vida se había reducido a una pequeña habitación con cortinas descoloridas y un colchón que se hundía en el medio. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Michael. Hay algo más, dijo Clark, y su tono me hizo levantar la vista. Algo que no esperábamos encontrar. Giró la computadora portátil hacia mí. En la pantalla había una carpeta con un simple nombre, Smith. Dentro había cientos de archivos. Fotos de vigilancia, registros bancarios, correos electrónicos personales. No solo de Margaret y Julia, sino también de Michael. Y de mí. Creemos que su suegra estaba siendo chantajeada, explicó Clark, por alguien dentro del cártel. Tenían influencia sobre ella y por eso no podía detener la operación de lavado de dinero aunque quisiera. ¿Qué influencia? Clark dudó. Elena, no es fácil escuchar esto, pero según estas comunicaciones, Margaret no fue quien inició el lavado de dinero. Fue Albert, el padre de Michael. La revelación me golpeó como un puñetazo físico. Albert Smith, el patriarca cuyo retrato todavía colgaba en el vestíbulo de la empresa, había muerto hacía 12 años. Había sido reverenciado, casi santificado en la tradición familiar. El hombre que se hizo a sí mismo y construyó un imperio de la nada. Eso no es posible, balbuceé. La evidencia sugiere lo contrario. Albert se involucró con el cártel de Vázquez hace 20 años, cuando la empresa estaba al borde de la quiebra. Hizo un pacto con el diablo para salvarlo. La mirada de Clark era compasiva. Cuando murió, Margaret heredó sus secretos. Desde entonces ha intentado proteger el legado familiar cometiendo delitos, posiblemente matando a su propio hijo. No lo estoy justificando, dijo Clark rápidamente. Solo estoy explicando el contexto. Cuando Michael comenzó a investigar, estaba amenazando todo lo que ella había sacrificado por proteger. En su mente él era el traidor. Me levanté de repente y caminé de un lado a otro por la pequeña habitación. ¿Y ahora qué pasa? Los vamos a traer. Margaret, Julia y varios ejecutivos de la empresa que estuvieron involucrados. Con las pruebas que hay en esta computadora portátil, tenemos suficiente para órdenes de registro, escuchas telefónicas, etc. Hizo una pausa. Pero todavía falta una pieza. Necesitamos descubrir quién en el cártel trabajaba directamente con los Smith. Alguien de alto rango con acceso a ambos mundos. ¿Y crees que puedo ayudarte con eso? Creo que podrías reconocer un nombre o una cara que no significa nada para nosotros. Clark sacó una pila de impresiones. Fotos y documentos de la computadora portátil. Tómate un tiempo para leerlas y ver si algo te llama la atención.
Esa noche extendí las páginas sobre mi cama y las estudié una por una. La mayoría me resultaban familiares, socios comerciales, amigos de la familia, eventos de la empresa. Nada parecía fuera de lugar hasta que encontré una foto de una gala benéfica de hace 3 años. Allí, de pie junto a Margaret, había un rostro que reconocí pero que no pude identificar de inmediato. Alto, distinguido, con cabello plateado y una sonrisa de político. Lo había visto antes, pero ¿dónde? Busqué entre más fotos hasta que encontré otra, esta vez en nuestra casa, en la fiesta de Navidad que Michael y yo habíamos organizado el año pasado. El hombre estaba en el fondo, levantando una copa en dirección a Margaret. Ahora lo recordaba. Era Martín Reeves, un consultor financiero que trabajaba ocasionalmente para la empresa. Siempre había sido cortés conmigo, aunque algo distante. Pero algo en su presencia en esas fotos me molestaba. ¿Por qué un consultor estaría en reuniones familiares? ¿Y por qué aparecía en tantas fotos con Margaret? Siguiendo una corazonada, busqué su nombre en los archivos de la computadora portátil. Lo que recibí me heló la sangre. Decenas de correos electrónicos entre Margaret y Martín, algunos de ellos de hace 15 años. En ellos no solo hablaban de negocios, sino también de asuntos personales. Asuntos íntimos. Un correo electrónico del año pasado me llamó la atención. Margaret había escrito: M se está acercando demasiado. Tenemos que decidir qué hacer con él. La respuesta: déjenme manejarla. Tengo contactos que pueden hacer que los problemas desaparezcan. Me temblaban las manos cuando llamé a Clark. Creo que encontré algo, dije cuando ella respondió. Martín Reeves, espera, interrumpió. No digas nada más por teléfono. Voy en camino. 20 minutos después, Clark estaba mirando los correos electrónicos. Su expresión era sombría. Martín Reeves, dijo. Consultor financiero, miembro respetado de la comunidad, miembro de la junta directiva de 3 fundaciones benéficas. Ella me miró y, según nuestra información, también es primo de Diego Vázquez. Ha sido el hombre del cártel en el mundo de los negocios legítimos durante años. Él y Margaret tenían una aventura, dije, todavía tratando de procesarlo todo. Clark asintió, miró hacia allí. Y por estos correos electrónicos, parece que estaban conspirando juntos contra Michael. Reunió las impresiones rápidamente. Esto cambia las cosas. Reeves es peligroso, está conectado. Tenemos que movernos ahora antes de que se dé cuenta de que lo estamos siguiendo. ¿Qué significa eso para mí? Significa que ya no estás a salvo aquí. Si Reeves sospecha que tienes esta información, no necesitaba terminar la frase. Empaca tus cosas. Te trasladaremos a un lugar seguro esta noche. Mientras metía rápidamente la ropa en mi bolso, me llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar sobre Michael. Nos vemos en el viejo cobertizo para botes. A medianoche. Ven sola. Me quedé mirando el mensaje con el corazón acelerado. El viejo cobertizo para botes había sido un lugar especial para Michael y para mí, donde él me había propuesto matrimonio, donde habíamos pasado incontables tardes de verano. Pocas personas sabían lo que significaba para nosotros. Le mostré el mensaje a Clark. Su rostro se ensombreció. De ninguna manera. Es casi seguro que es una trampa. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si es alguien con información sobre la muerte de Michael? No vale la pena correr el riesgo, insistió Clark. Pero mientras nos preparábamos para irnos, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me estaba perdiendo algo importante. Alguien se había puesto en contacto conmigo específicamente, había mencionado un lugar del que solo sabrían quienes estaban cerca de nosotros. ¿Y si era María u otro empleado de la casa que tenía información pero tenía miedo de acudir a la policía? Cuando Clark salió a atender una llamada, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Salí por la puerta trasera de la habitación del motel y tomé la llave de repuesto del auto que Clark había dejado sobre la mesa. El viejo cobertizo para botes estaba en el lago a las afueras de la ciudad, a unos 20 minutos en auto. Mientras aceleraba en la oscuridad, me dije a mí mismo que no estaba siendo imprudente. Finalmente estaba tomando el control, finalmente estaba haciendo algo en lugar de simplemente reaccionar a los eventos que me rodeaban.
Pero a medida que me acercaba a la estructura oscura, la duda comenzó a apoderarse de mí. El lago estaba extrañamente tranquilo, reflejando la media luna en lo alto. El cobertizo para botes se alzaba como un centinela al borde del agua, con sus maderas desgastadas y plateadas a la luz de la luna. Aparqué a cierta distancia y me acerqué a pie, manteniéndome en las sombras. No se veían otros coches. No había luces encendidas en el interior del cobertizo. ¿Había cometido un terrible error? Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, oí una voz familiar detrás de mí. No estaba seguro de que vinieras. Me di la vuelta y allí estaba Julia, con el rostro medio oculto entre las sombras. ¿Qué haces aquí?, pregunté dando un paso atrás. Lo mismo que tú, dijo ella, buscando respuestas. Se movió hacia la luz de la luna y pude ver su rostro claramente. Parecía cansada, asustada. No se parece en nada a la mujer segura de sí misma que había dejado caer su bomba en el funeral de Michael. La policía vino ayer a buscar a mi madre, continuó. Se la llevaron esposada. Yo misma apenas pude escapar. He estado escondida desde entonces. ¿Por qué debería importarme? Porque no estoy embarazada, dijo sin rodeos. No hay bebé. Todo fue mentira. Idea de mamá. Para hacerte daño, para evitar que hicieras preguntas sobre el testamento. Su voz se quebró un poco. Y como sé quién mató a Michael, no fue mamá. Era Martín. La miré fijamente tratando de detectar el engaño en su rostro. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque amaba a mi hermano, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Seguí los planes de mi madre porque le tenía miedo. Porque siempre le he tenido miedo. Pero nunca quise que Michael muriera. Nunca. Sacó algo de su bolsillo. Una pequeña memoria USB. Esto tiene pruebas. Grabaciones de Martín discutiendo los detalles con uno de sus hombres. Las tomé de su oficina ayer cuando me di cuenta de que todo se estaba desmoronando. Me lo tendió. Cuando lo alargué, de repente los faros de un coche iluminaron la orilla del lago. Un todoterreno negro se acercaba a toda velocidad, con el motor rugiendo en la noche silenciosa. Los ojos de Julia se abrieron de par en par por el miedo. Me encontraron, jadeó. Corran. Dudé solo un segundo antes de agarrar la memoria USB y correr hacia los árboles. Detrás de mí oí el portazo de un coche y voces de hombres gritando. Un disparo resonó en la noche. Corrí a ciegas por el bosque con las ramas golpeándome la cara y los pulmones ardiendo. Podía oír a alguien persiguiéndome. Pasos fuertes, más gritos. Otro disparo, este más cerca. De repente el suelo desapareció bajo mis pies. Caí por un terraplén empinado y aterricé de costado al final. Sentí un dolor punzante en las costillas, pero me obligué a seguir avanzando y a arrastrarme entre la espesura. Me quedé allí sin apenas respirar, mientras se acercaban unos pasos. Los haces de luz de las linternas barrían la zona. Se oían voces masculinas hablando en voz baja. Reconocí una voz culta y autoritaria, Martín Reeves. Encuéntrala, ordenó. No debe haber ido muy lejos. La búsqueda continuó durante lo que parecieron horas. Finalmente las voces se fueron alejando, las linternas desaparecieron, pero no me atreví a moverme. Ya estaba amaneciendo cuando finalmente salí a rastras de mi escondite, con todos mis músculos gritando en protesta. Estaba perdida, herida y sola en el bosque. Mi teléfono había desaparecido, probablemente se me había caído durante la caída. No tenía forma de pedir ayuda, ni idea de qué dirección me llevaría a un lugar seguro. Todo lo que tenía era una memoria USB en la mano y la creciente certeza de que ahora estaba atrapado en medio de algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Y en algún lugar de ese cobertizo para botes estaba Julia, que podría estar muerta porque había intentado ayudarme. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que la grabación en esa memoria USB haría más que implicar a Martín Reeves en el asesinato de Michael. Expondría una conspiración que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno local, el departamento de policía y más allá. Y me pondría directamente en la mira de personas que ya habían demostrado que matarían para proteger sus secretos. Caminé a trompicones por el bosque durante horas, desorientado y dolorido. Cada sonido me paralizaba.
¿Era el viento en los árboles o los hombres de Martín que seguían buscándome? Me dolían las costillas donde había caído y la sangre seca cubría los rasguños de mis brazos y mi cara. La memoria USB pesaba muchísimo en mi bolsillo. No tenía forma de saber qué contenía. No importaba si Julia había dicho la verdad o si aún estaba viva, la imagen de su rostro, asustado pero decidido, no dejaba de aparecer en mi mente. Al mediodía encontré un camino. Estrecho, rural, pero definitivamente un camino. Lo seguí, manteniéndome justo dentro de la línea de árboles hasta que vi una gasolinera. Un hombre mayor que estaba detrás del mostrador me miró alarmado cuando entré. «Dios mío, ¿qué te pasó?», exclamó. «El coche se averió». Mentí. «¿Puedo usar tu teléfono?». «El mío está muerto». Empujó un viejo teléfono fijo sobre el mostrador. Marqué el número de Clark de memoria, rezando para que respondiera. «¿Quién es?». Su voz estaba tensa cuando contestó. «Es Elena». Susurré. «Estoy en una gasolinera junto a la autopista 16. Necesito ayuda». Hubo una pausa. Luego, «Quédate ahí. No hables con nadie más. Estaré allí en 20 minutos». Cuando el auto sin distintivos de Clark se detuvo, casi me desplomé de alivio. Ella me ayudó a sentarme en el asiento del pasajero con expresión sombría. «¿En qué demonios estabas pensando?», preguntó mientras nos alejábamos a toda velocidad. «¿Tienes idea de lo que has hecho?». «La habitación del motel fue saqueada después de que te fuiste. Si hubieras estado allí». Julia se puso en contacto conmigo. La interrumpí. «Ella me dio esto». Saqué la memoria USB. Dijo que contiene pruebas de que Martín Reeves mató a Michael. Luego llegaron unos hombres. Martín estaba con ellos. Nos dispararon. Me escapé, pero Julia. Los nudillos de Clark se pusieron blancos al tocar el volante. Encontramos su cuerpo hace una hora. Herida de bala en el pecho. La noticia me golpeó como un golpe físico. A pesar de todo, Julia había intentado hacer lo correcto al final. Y eso le costó la vida. Hemos estado intentando rastrear a Martín Reeves desde ayer. Clark continuó. Ha desaparecido. Se ha escondido. Pero con esto. Echó un vistazo a la memoria USB. Si lo que dices es cierto, esto podría abrir el caso de par en par. Condujimos hasta un edificio de oficinas anodino en las afueras de la ciudad. Clark me condujo a través de una entrada lateral hasta una sala de conferencias donde esperaban varias personas vestidas con traje. Reconocí a la fiscal de distrito Catherine Porter por las noticias. «Señora Smith», dijo Porter con expresión indescifrable. «Se ha puesto en un peligro considerable». «No tuve elección», respondí. «Michael fue asesinado. Su asesino sigue suelto. Y tengo pruebas». Puse la memoria USB sobre la mesa. Durante la siguiente hora, escuchamos las grabaciones que Julia había robado. La voz culta de Martín era inconfundible mientras hablaba con un asociado sobre cómo habían solucionado el problema de Smith utilizando un método de apariencia natural que no levantaría sospechas. Mencionó una sustancia que desencadenaría un paro cardíaco y no dejaría rastro en los informes toxicológicos estándar. Pero había más. Martín también habló de los pagos a funcionarios locales, entre ellos el juez Harris, que había aprobado la transferencia de los bienes de Michael, y lo más sorprendente, el jefe de policía Wilson. La sala quedó en silencio cuando se mencionó ese nombre. Clark intercambió miradas con Porter. Las implicaciones eran claras, la corrupción se extendía mucho más allá de Margaret y Julia. Alcanzaba a las mismas instituciones que se suponía debían impartir justicia. «Necesitamos trasladarla a un lugar seguro», dijo Porter finalmente. «Hasta que podamos hacer arrestos, todavía estás en peligro». «No». La palabra salió con más fuerza de la que pretendía. «Estoy cansado de esconderme, de huir». Michael pasó los últimos meses de su vida intentando exponer la verdad. Yo no pasaré los míos en las sombras. ¿Qué es exactamente lo que estás sugiriendo?, preguntó Clark. Una idea se había estado formando en mi mente desde que escuché las grabaciones.
Una idea peligrosa, pero tal vez la única manera de sacar a Martín y sus cómplices. Quiero hacer una declaración pública, dije, sobre la muerte de Michael, sobre la investigación. Quiero que sepan que tengo pruebas, pero no revelar exactamente cuáles son. Ponerlos nerviosos, hacerles preguntarse qué sé y qué no sé. Eso es increíblemente arriesgado, objetó Porter. Pero podría funcionar, dijo Clark lentamente. Si controlamos la narrativa y preparamos el escenario adecuadamente, podríamos expulsarlos. Después de mucho debate se elaboró un plan. Daría una conferencia de prensa al día siguiente con las fuerzas del orden supervisando cada aspecto. Revelaría lo suficiente para preocupar a Martín y sus aliados, pero no lo suficiente para mostrar toda nuestra situación. Esa noche en una habitación de hotel con 2 oficiales apostados afuera, finalmente me permití llorar de verdad por Michael. No solo por su muerte sino por los meses de engaño que había soportado, tratando de protegerme mientras llevaba a su propia familia ante la justicia. Había muerto solo, incapaz de compartir su carga conmigo, la persona que había prometido estar a su lado en todo momento. Me acurruqué en la cama, agarrando su anillo de bodas, que había guardado en una cadena alrededor de mi cuello. Voy a terminar lo que empezaste, susurré en la sala vacía. Lo prometo. A la mañana siguiente me paré frente a una hilera de micrófonos en las escaleras del juzgado. Las cámaras destellan y los periodistas hacen preguntas. Detrás de mí se encuentran Clark, Porter y varios otros funcionarios. El jefe de policía Wilson brilla por su ausencia. Mi nombre es Elena Smith, comencé a hablar con voz más firme de lo que esperaba. Hace 3 semanas, mi esposo Michael fue asesinado. No por causas naturales como se informó originalmente, sino por individuos que querían silenciarlo porque había descubierto sus actividades criminales. Entre la multitud de periodistas se extendieron los murmullos. Michael había descubierto pruebas de lavado de dinero y corrupción en Smith Investments, orquestadas por su madre, Margaret Smith y otros. Cuando amenazó con desenmascararlos, lo hicieron matar. Hice una pausa y me enfrenté directamente a la mirada de las cámaras. Tengo pruebas que identifican no solo a quienes ordenaron su asesinato, sino también a quienes lo llevaron a cabo. Tengo grabaciones, registros financieros y comunicaciones que implican a personas de los niveles más altos tanto de las empresas como del gobierno local. Los murmullos se hicieron más fuertes. A los responsables, ya sabéis quiénes sois. Pensasteis que silenciar a Michael acabaría con esto. Creíste que amenazándome e intentando quitarme todo, me mantendrías callado. Te equivocaste. La verdad está saliendo a la luz y no hay lugar donde puedas esconderte de ella. Mientras me alejaba de los micrófonos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Cometiste un terrible error. Revisa tu habitación de hotel. Se me heló la sangre. Le mostré el mensaje a Clark. Es un farol, dijo, pero sus ojos delataban su preocupación. Regresamos corriendo al hotel, mientras los agentes de policía se agolpaban en el edificio. Mi habitación no había sido tocada, pero pegada al espejo había una fotografía, reciente, tomada ayer de mí entrando al juzgado con Clark. En ella, escrito con tinta roja, decía, «Estoy más cerca de lo que crees». ¿Cómo entraron aquí?, susurré. ¿Cómo sabían dónde me alojaba? El rostro de Clark estaba sombrío. Tienen a alguien adentro. Alguien que tiene acceso a nuestra operación. La comprensión nos golpeó a ambos al mismo tiempo. Si Martín tenía aliados dentro de las fuerzas del orden, ningún lugar estaba realmente seguro. Las mismas personas asignadas para protegerme podrían estar informándole a él. Necesitamos cambiar de táctica, dijo Clark. No más canales oficiales. Ya no confiaba más en el sistema. Esa noche Clark y yo nos reunimos en un hotel diferente, uno que ella había reservado bajo un alias y que había pagado en efectivo. Revisamos las pruebas de nuevo, tratando de identificar quién dentro del departamento podría estar trabajando para Martín. El jefe Wilson está definitivamente comprometido, dijo Clark, pero debe haber otros. La pregunta es, ¿quién es? Un golpe en la puerta nos dejó a los dos paralizados. Clark sacó su arma y se acercó con cautela, mirando por la mirilla. Es María, dijo sorprendida. La exama de llaves de Michael estaba parada en el pasillo, temblando levemente. La señora Smith, dijo cuando la dejamos entrar.
Te vi en las noticias. Tengo algo que deberías ver. De su bolso sacó un pequeño libro encuadernado en cuero. Es el diario de la señora Margaret. Lo tomé el día que la arrestaron, antes de que la policía registrara la casa. Pensé que podría ayudarte. El diario contenía años de anotaciones, los pensamientos privados de Margaret, sus miedos, sus planes. Pero lo más importante, contenía nombres, fechas, lugares, cantidades pagadas a varios funcionarios, incluidas notas detalladas sobre su relación con Martín Reeves. Él no era solo su amante, dije mientras leía. Él era su agente. El cártel lo puso en su vida para asegurar que el lavado de dinero continuara después de que Albert muriera. Amenazó con delatarla si alguna vez intentaba dejar de hacerlo. Pasé una página y me quedé sin aliento. Y también estaba chantajeando a Julia. Tenía pruebas de que ella había ayudado a encubrir un accidente por conducir ebria años atrás, que resultó en la muerte de una persona. El diario pintaba un retrato de una familia bajo el yugo de un manipulador despiadado, cada miembro comprometido a su manera. Incluso Michael había sido el objetivo. Martín había amenazado con incriminarme por delitos financieros si Michael no cooperaba. Eso explica por qué Michael fingió volverse contra mí, dije. Estaba tratando de protegerme, incluso mientras reunía pruebas contra Martín. Pero la revelación más contundente llegó cerca del final. Margaret había escrito sobre sus sospechas de que Martín planeaba eliminarlas a ella y a Julia una vez que ya no fueran útiles. Había comenzado a hacer sus propios planes, incluidas grabaciones secretas y pruebas escondidas donde Martín nunca las encontraría. La caja negra, dijo María cuando leí esto en voz alta. La señora Margaret tenía una caja de seguridad negra en el First City Bank. A veces me hacía llevarla allí en coche. Nadie más lo sabía. Clark ya estaba en su teléfono, haciendo los arreglos para acceder a la caja de manera legal. Pero yo sabía que no podíamos esperar a que hubiera órdenes judiciales y judiciales, no cuando Martín tenía gente dentro del sistema que podía advertirle. Tengo una idea, dije cuando Clark colgó. Pero no te va a gustar. Mi plan era simple e increíblemente peligroso. Yo atraería a Martín usándome a mí mismo como cebo. Le haría saber que tenía el diario de Margaret y que planeaba acceder a su caja de seguridad secreta. Martín no tendría otra opción que hacer un movimiento para detenerme o llegar primero a la caja. De ninguna manera, objetó Clark. Es un suicidio. Es la única manera, insistí. No podemos confiar en los canales oficiales. Necesitamos obligarlo a actuar, atraparlo en el acto. Después de horas de discusión, llegamos a un acuerdo. Parecía que yo estaba actuando sola, pero Clark y un pequeño equipo de oficiales en los que ella confiaba personalmente me vigilaban constantemente. Filtraríamos la información sobre la caja de seguridad a través de María, quien regresaría a la casa Smith y se lo mencionaría accidentalmente a otros miembros del personal que se sabía que eran leales a Martín. La trampa estaba preparada. Ahora solo nos quedaba esperar a que Martín mordiera el anzuelo. Lo que no le dije a Clark fue que yo tenía mis propios planes, que iban más allá de atrapar al asesino de Michael. El diario había revelado algo más, algo que no le había contado. Margaret había escrito sobre una póliza de seguro final, un conjunto de documentos que podrían derribar no solo a Martín, sino a todo el cártel de los Vázquez. Documentos que Michael la había ayudado a preparar y ocultar antes de que sus sospechas sobre ella se convirtieran en certezas. Estos documentos no estaban en la caja de seguridad, como Martín suponía. Estaban en un lugar que solo yo sabría dónde buscar, el viejo cobertizo para botes donde Michael me había propuesto matrimonio, donde Julia había tratado de ayudarme más tarde y donde ella había muerto por esa elección. Mientras me preparaba para la confrontación que seguramente se avecinaba, no pude evitar preguntarme cómo la historia de amor que Michael y yo habíamos construido se había convertido en esta red de engaño y muerte. ¿Podría encontrar el camino de regreso a algo verdadero cuando todo terminara? Sospeché que la respuesta estaba en terminar lo que Michael había comenzado. Exponer la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera, y asegurarme de que se hiciera justicia, incluso si eso significaba poner mi propia vida en juego. Lo que no podía prever era que Martín Reeves ya estaba 3 pasos por delante de nosotros, poniendo en marcha un plan que pondría a prueba no solo mi valor, sino también mi comprensión de quién había sido realmente Michael.
El primer banco de la ciudad se alzaba imponente y sólido a la luz de la mañana, su fachada de granito era un testimonio de estabilidad y permanencia. Pasé por las puertas giratorias con el corazón martilleándome contra las costillas, consciente de los ojos invisibles que me observaban, tanto el equipo de Clark como, casi con toda seguridad, el de Martín. El director del banco, el señor Phillips, me recibió con cortesía profesional. Señora Smith, la estábamos esperando. Entiendo que desea acceder a la caja de seguridad de su suegra. Así es, dije mostrando la orden judicial que Clark había expedido. Creo que ella pudo haber dejado algo para mí allí. Phillips examinó el documento y asintió. Todo parece estar en orden. Por favor, síganme. Mientras caminábamos hacia la bóveda, observé discretamente el vestíbulo del banco. Un hombre de mediana edad leyendo un periódico, una pareja joven discutiendo opciones de préstamos con un asesor, una mujer mayor contando billetes en la ventanilla. Cualquiera de ellos podría estar trabajando para Martín. La bóveda estaba fresca y silenciosa, con las paredes revestidas de cajas de metal de distintos tamaños. Phillips localizó la caja 713, el depósito secreto de Margaret, e insertó su llave. Le di la segunda llave que María me había dado de entre los efectos personales de Margaret. Te daré un poco de privacidad, dijo Phillips, deslizando la pesada caja de metal sobre una mesa pequeña en una sala de consulta privada. Tómate todo el tiempo que necesites. Cuando cerró la puerta, respiré profundamente y abrí la caja. Dentro había varios sobres manila, un pequeño joyero y una carta sellada dirigida a Michael. Empecé con los sobres. El primero contenía títulos de propiedad de casas de las que nunca había oído hablar en 3 estados diferentes, todas compradas a través de empresas fantasma. El segundo contenía información de cuentas en bancos offshore en las Islas Caimán y Suiza. El tercero me heló la sangre, registros detallados de pagos a funcionarios locales, incluidos cheques cancelados, notas de reuniones y fotografías. Margaret había estado creando su propia póliza de seguros contra Martín, pero cuando examiné las fechas de los documentos, algo no cuadraba. Algunos de estos registros eran anteriores a la relación de Margaret con Martín. Algunas se remontaban a 20 años o más. Abrí la carta dirigida a Michael con dedos temblorosos. Hijo mío, si estás leyendo esto, entonces has descubierto la verdad sobre nuestro negocio familiar. Nunca quise que lo supieras, que tuvieras que soportar esta carga. Tu padre nos inició en este camino cuando la empresa estaba fracasando, y yo continué por él después de su muerte porque no veía salida. Martín entró en nuestras vidas no por casualidad, sino por diseño. El cártel lo puso para que nos vigilara, para asegurarse de que siguiéramos blanqueando su dinero. Pensé que podía manejarlo, usarlo como él me estaba usando a mí. Estaba equivocado. Lo que Martín no sabe es que he estado guardando registros de todo. De cada transacción, de cada reunión, de cada amenaza. No solo de él, sino desde el principio. Tu padre me enseñó a tener siempre influencia, y esta es la mía. He llegado a creer que Martín planea eliminarme una vez que Julia y yo ya no seamos útiles. El cártel está cambiando de líder y se está volviendo más despiadado. Si algo me sucede, usa estos documentos. No solo derribarán a Martín, sino a toda la operación. Lamento muchas cosas, Michael, pero sobre todo lamento haber involucrado a nuestra familia en esta oscuridad. Me engañé a mí misma creyendo que estaba protegiendo nuestro legado, pero lo único que he hecho es corromperlo. Con amor y remordimiento. Madre. Me recosté en el asiento aturdido. Margaret sabía el peligro que corría. Se había estado preparando para lo peor mientras intentaba mantener en pie la empresa criminal de la familia. Era una contradicción que no podía comprender del todo. Esa mezcla de crueldad y protección maternal. Pero no había rastro alguno de los documentos que Margaret había mencionado en su carta. Los que podrían echar abajo toda la operación. Justo cuando estaba a punto de cerrar la caja, noté algo extraño en su construcción. El fondo parecía menos profundo de lo que debería ser. Pasé los dedos por los bordes y encontré una pequeña hendidura. Cuando la presioné se escuchó un suave clic, y se levantó un fondo falso para revelar otro compartimento. Dentro había una sola unidad USB y una nota escrita a mano. El cobertizo para botes. Esquina noroeste. Debajo de la tercera tabla del piso desde la pared. M.
Se me aceleró el pulso. De modo que había tenido razón. El cobertizo para botes contenía algo crucial, algo que tanto Margaret como Michael sabían. Pero ¿cómo iba a llegar allí si los hombres de Martín estaban casi seguro vigilándome? Recogí todo de la caja excepto las joyas, que parecían ser reliquias familiares sin relevancia para el caso. Cuando estaba a punto de irme, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Clark. Un hombre con traje gris junto a la salida este. Otro en la puerta de entrada. No te metas. Nos estamos mudando. Guardé el teléfono con el corazón acelerado. Estaban allí, tal como lo habíamos previsto. Respiré profundamente y salí de la sala de consulta. El señor Phillips me estaba esperando afuera. ¿Encontró lo que buscaba, señora Smith? Sí, gracias, dije, tratando de mantener la voz firme. Mientras caminaba de regreso por el vestíbulo, vi al hombre con el traje gris que Clark había mencionado. Estaba fingiendo que llenaba un comprobante de depósito, pero sus ojos seguían mis movimientos. En la puerta principal, otro hombre corpulento con un corte de pelo estilo militar, cambió de posición cuando me acerqué. El equipo de Clark se estaría moviendo para detenerlos, pero sabía que habría otros afuera, tal vez observando desde autos o edificios vecinos. El plan era que saliera del banco y me dirigiera inmediatamente a un vehículo policial que me esperaba, pero la nota lo había cambiado todo. Necesitaba llegar al cobertizo para botes para encontrar lo que Margaret y Michael habían escondido allí, y necesitaba hacerlo antes de que Martín se diera cuenta de que la evidencia más contundente no estaba en la caja de seguridad. Tomé una decisión en una fracción de segundo. En lugar de dirigirme a la salida principal, me desvié hacia la entrada sur del banco, que conducía a una galería comercial anexa. Escuché un alboroto detrás de mí. El equipo de Clark se acercaba a los hombres de Martín, creando la distracción que necesitaba. Me moví rápidamente por la galería, sorteando a los compradores y mirando constantemente hacia atrás. Al final del trayecto salí a un aparcamiento y vi un taxi que dejaba a un pasajero. Lago de Ginebra, le dije al conductor mientras me deslizaba hacia el asiento trasero. El antiguo puerto deportivo. Y por favor, date prisa. El conductor, un hombre mayor de rostro curtido, asintió y se incorporó al tráfico. Miré por la ventanilla trasera, buscando señales de persecución, pero no vi nada evidente. ¿Alguien la persigue, señorita?, preguntó el conductor, mirándome por el espejo retrovisor. Dudé un momento y luego asentí. Sí, pero tengo amigos esperándome en el lago. No era del todo mentira. Clark se daría cuenta de a dónde había ido cuando se diera cuenta de que no había seguido el plan. La cuestión era si llegaría a tiempo. El taxi serpenteó por caminos cada vez más rurales hasta que apareció a la vista la resplandeciente extensión del lago de Ginebra. El antiguo puerto deportivo estaba al final, menos desarrollado que la principal zona turística, con el cobertizo para embarcaciones aislado en una pequeña península. Déjame en la entrada del muelle, dije mientras contaba los billetes de mi cartera. El conductor parecía preocupado. ¿Estás seguro de que estarás bien? ¿No ves a mucha gente por aquí en esta época del año? Estaré bien, le aseguré. Mis amigos deberían llegar en cualquier momento. No parecía convencido, pero tomó el dinero y me deseó suerte. Mientras el taxi se alejaba, observé los alrededores. El puerto deportivo estaba casi desierto fuera de temporada, solo unos pocos barcos cubiertos para el invierno. El restaurante y la tienda estaban cerrados hasta la primavera. Me dirigí al cobertizo para botes moviéndome con cautela, manteniéndome cerca de los árboles que bordeaban el camino. El edificio parecía aún más ruinoso a la luz del día que esa noche con Julia. Madera gris desgastada, ventanas opacas por el paso del tiempo y la suciedad, el muelle que lo bordeaba se hundía en algunos lugares. Este había sido un lugar de alegría para Michael y para mí. Ahora parecía una tumba, embrujada por la traición y la muerte. Julia había muerto no muy lejos de aquí, tratando de enmendar su participación en los planes de Margaret. Probé a abrir la puerta, que estaba cerrada con llave como era de esperar. Pero Michael y yo habíamos descubierto hace años que una de las ventanas de atrás se podía abrir con una palanca si sabías cómo empujar el marco. Caminé por el edificio aliviado al descubrir que el viejo truco todavía funcionaba. La ventana se deslizó hacia arriba con un crujido de protesta y entré.
El interior estaba oscuro y olía a madera húmeda y agua estancada. Fosos de polvo danzaban en los rayos de luz que se filtraban a través de las ventanas sucias. Había unos cuantos barcos viejos apoyados en estantes contra las paredes, olvidados por sus dueños o considerados como no dignos de ser recuperados. Me moví hacia la esquina noroeste contando las tablas del piso de la pared. El tercero era un poco más oscuro que los que lo rodeaban, como si lo hubieran quitado y reemplazado más recientemente. Me arrodillé y pasé los dedos por el borde, encontrando un pequeño hueco donde podía hacer palanca. La tabla se levantó con sorprendente facilidad, revelando un espacio angosto debajo. Dentro había un contenedor impermeable del tamaño de una caja de zapatos. Lo saqué con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había un diario encuadernado en cuero, varias memorias USB y un sobre cerrado con una etiqueta que decía confesión, escrita a mano, al parecer, por Albert Smith. Abrí el sobre primero. Contenía una confesión notariada, firmada por Albert Smith 2 días antes de su muerte, en la que se detallaba cómo se había involucrado inicialmente con el cártel de los Vázquez, la operación de lavado de dinero que había establecido y, lo más sorprendente, su conocimiento directo de 3 asesinatos ordenados por el cártel para eliminar a sus rivales comerciales. Albert no había muerto del ataque cardíaco que figuraba en su certificado de defunción. Según su confesión, había sido envenenado lentamente después de amenazar con terminar su relación con el cártel. Había escrito esta confesión y reunido pruebas durante sus últimos días, sabiendo lo que se avecinaba pero sin poder detenerlo. El diario parecía ser de Margaret, y continuaba la documentación que Albert había dejado. Ella había heredado no solo el negocio familiar, sino también sus enredos criminales, y se había involucrado aún más con el cártel por temor a la seguridad de sus hijos. Había empezado a examinar las memorias USB cuando oí el crujido de pasos sobre la grava del exterior. Rápidamente devolví todo al contenedor y estaba a punto de colocarlo debajo del suelo cuando la puerta del cobertizo se abrió de golpe. Martín Reeves estaba de pie en el marco de la puerta, con su aspecto normalmente inmaculado y desaliñado, y su pelo plateado le caía sobre la frente. Detrás de él había 2 hombres que no reconocí, ambos con la mirada dura y la postura vigilante de los ejecutores entrenados. Elena, dijo Martín con su voz culta incongruentemente gentil. Nos has llevado a una gran persecución. Apreté el contenedor contra mi pecho y retrocedí hasta que sentí la pared detrás de mí. ¿Cómo me encontraste? Tu taxista fue de gran ayuda cuando se le dio el incentivo adecuado. Martín entró y miró alrededor del cobertizo con desagrado. Así que aquí era donde tú y Michael solían venir. Él lo mencionó una vez, lo describió como su lugar especial. ¡Qué sentimental! Uno de los hombres cerró lo que quedaba de la puerta mientras el otro revisaba el resto del pequeño edificio. Martín no me quitaba los ojos de encima. La caja de seguridad era decepcionante, dijo en tono informal. Números de cuenta, títulos de propiedad, nada que no supiéramos ya. Pero la nota de Margaret mencionaba algo más. Algo oculto aquí. Su mirada se posó en el recipiente que tenía en mis brazos. Veo que lo has encontrado. Se acabó, Martín, dije intentando mantener la voz firme. La policía lo sabe todo. Saben que mataste a Michael. Saben de tu conexión con el cártel. Algunos policías sí, reconoció, pero ciertamente no todos. El jefe Wilson ha sido de gran ayuda en la gestión de la investigación. Y con la desafortunada pero necesaria destitución del detective Clark esta mañana, el elemento más problemático ha sido neutralizado. Se me heló la sangre. ¿Qué le has hecho? Nada permanente. Todavía. Martín extendió la mano. El contenedor, por favor. ¿Y si me niego? Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Entonces esto acaba mucho menos agradablemente para ti. Preferiría evitarlo. De verdad que lo haría. A pesar de todo, Michael me caía bien. Era inteligente como su padre. Es una pena que también haya heredado la conciencia equivocada de Albert. Mientras hablaba, me di cuenta de que había una ventana abierta detrás de mí. ¿Podría atravesarla antes de que me atraparan? Y aunque lo hiciera, ¿a dónde iría? El puerto deportivo estaba aislado, la casa más cercana estaba al menos a media milla de distancia. Necesitaba ganar tiempo. ¿Por qué lo mataste?
Michael estaba reuniendo pruebas contra Margaret, no contra ti. No sabía que estabas relacionado con el cártel. Martín suspiró. Él sabía mucho más de lo que te imaginas. Michael no se enteró por casualidad de las actividades de su madre, sino que nos estaba investigando sistemáticamente a todos. Había establecido contactos y seguido el rastro del dinero años antes de que Margaret se involucrara. Su expresión se endureció. Se reuniría con agentes federales. Había que detenerlo. Pero, ¿por qué incriminar a Margaret y Julia? ¿Por qué poner a la familia unos contra otros? Una maniobra de distracción, querida. La tapadera perfecta. Una disputa financiera familiar que terminó trágicamente mal. Sucede todos los días. Nadie se atrevería a investigar más a fondo, especialmente cuando Margaret es la culpable. Miró su reloj con impaciencia. Basta de conversación. El contenedor. Ahora oí el motor de un coche a lo lejos, cada vez más fuerte. Martín también lo oyó. Un destello de preocupación se dibujó en su rostro. Serán mis asociados, dijo. Pero me di cuenta de que no estaba seguro. El contenedor, Elena. Última oportunidad. En ese momento tomé una decisión. No podía dejar que esta evidencia desapareciera. No podía dejar que la muerte de Michael fuera en vano. Con todas mis fuerzas, arrojé el contenedor más allá de Martín, a través de la puerta rota, y lo coloqué en el muelle de afuera. La distracción funcionó. La atención de todos siguió el contenedor mientras se deslizaba por las tablas de madera. Me lancé hacia la ventana y la atravesé a toda prisa mientras se oían gritos detrás de mí. Salí corriendo no hacia el muelle, sino hacia el otro lado del cobertizo para botes, hacia la línea de árboles. Un disparo rasgó el aire y volaron astillas del tronco de un árbol cerca de mi cabeza. Llegué a los árboles justo cuando varios vehículos entraron rugiendo en el área de estacionamiento del puerto deportivo. Los coches de policía con las luces encendidas. Oí la voz de Clark gritando órdenes a través de un megáfono. Policía. Suelten sus armas. Más disparos. Esta vez hubo un intercambio de disparos. Seguí avanzando entre los árboles, dando vueltas hacia el muelle desde otro ángulo. Tenía que conseguir ese contenedor. Cuando llegué al borde de la línea de árboles, pude ver cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Martín y uno de sus hombres estaban atrapados detrás de una pila de palés de madera, intercambiando disparos con los oficiales que se habían puesto a cubierto detrás de sus vehículos. El contenedor estaba expuesto en el muelle, olvidado en el caos. Me mantuve agachado y me abrí paso hacia la orilla del agua, usando botes y equipos como cobertura. Justo cuando llegué al muelle, un movimiento me llamó la atención. El segundo hombre de Martín también se dirigía hacia el contenedor desde el otro lado. Me vio en el mismo momento en que yo lo vi a él. Ambos nos lanzamos hacia adelante. Yo llegué primero al contenedor, lo agarré y me alejé rodando mientras él disparaba. La bala me rozó el brazo y sentí un dolor punzante al instante, pero seguí avanzando, apretando el contenedor contra el pecho mientras me escondía tras una pila de bloques de cemento. Elena, la voz de Clark se oía por encima de los disparos. ¿Dónde estás? En el muelle, grité. Tiene un arma. Más policías se dirigieron hacia mí. El hombre que me había disparado ahora estaba atrapado entre los oficiales que avanzaban y yo. Disparó sin control en ambas direcciones antes de lanzarse desesperadamente hacia el agua. Un disparo de uno de los oficiales lo alcanzó en medio de un paso y cayó. En medio de la confusión, vi a Martín intentando escapar hacia una pequeña lancha motora amarrada al otro extremo del muelle. Iba a escapar. Martín se está escapando, grité señalando. Dos oficiales corrieron hacia él, pero estaban demasiado lejos. Martín ya había desatado el bote y estaba poniendo en marcha el motor cuando se oyó un solo disparo. Se tambaleó agarrándose el hombro y luego cayó de nuevo al bote. Miré para ver quién había disparado y me quedé atónito al ver al jefe Wilson caminando por el muelle, con las armas todavía en alto. Se acabó, Martín, gritó. No me hagas dispararte otra vez. Los agentes se abalanzaron sobre el barco, sacaron a Martín, que estaba sangrando pero estaba vivo, y lo esposaron. Clark corrió a mi lado con el rostro tenso por la preocupación.
¿Te han dado?, preguntó al ver la sangre en mi brazo. Es solo un rasguño, dije, aunque el dolor era intenso. Clark, la caja tiene todo. La confesión de Albert, el diario de Margaret, pruebas que se remontan a 20 años atrás. Ella tomó el contenedor de mis manos. Lo mantendremos a salvo, lo prometo. Pero Wilson, comencé confundido por el aparente cambio de lealtad del jefe de policía, estuvo trabajando con nosotros todo el tiempo, explicó Clark. Encubrimiento profundo. Necesitábamos que Martín creyera que tenía a alguien dentro, alguien que le proporcionaba información. Wilson era la elección perfecta, Martín ya creía que lo tenía en el bolsillo. Los paramédicos se acercaron para atenderme el brazo. Mientras me llevaban hacia una ambulancia, pasé junto a Martín, que estaba siendo subido a un coche de policía. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No había remordimiento en su voz, solo frío cálculo, como si incluso ahora estuviera buscando un ángulo, una salida. No ganarás, dijo en voz baja cuando pasé. La gente como yo siempre sobrevive. Me detuve y lo encaré de frente. Esta vez no, dije. Michael se encaró a eso. Mientras el paramédico me vendaba el brazo en la ambulancia, Clark se sentó a mi lado. Encontramos el cuerpo de Julia, dijo con dulzura. Le dispararon al estilo de una ejecución. Lo siento, Elena. Sé que tenías esperanzas. Asentí pensando en el último acto de valentía de Julia. Al final, intentó arreglar las cosas. Martín será acusado de su asesinato junto con el de Michael y probablemente también el de Albert, una vez que procesemos todas estas pruebas. Clark señaló el contenedor, ahora guardado en una bolsa de pruebas. Con la conexión con el cártel, los federales se harán cargo de la acusación. Nunca más volverá a ver el exterior de una prisión. Sentí un alivio invadido por el cuerpo, seguido casi inmediatamente por un vacío. Michael seguía desaparecido. La justicia no lo traería de vuelta. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. ¿Ahora? Clark logró esbozar una pequeña sonrisa. Ahora descansa, recupérate y cuando estés lista, necesitaremos tu testimonio para unir todas las piezas. Tu marido empezó esta lucha, pero tú la vas a terminar. Mientras la ambulancia se alejaba del puerto deportivo, miré hacia atrás al viejo cobertizo para botes, una última vez. Había sido un lugar de comienzos donde Michael le había propuesto matrimonio, donde habíamos soñado con nuestro futuro juntos. Ahora se había convertido en el lugar donde se me había revelado su último regalo, la verdad y los medios para encontrar justicia. Todavía no sabía cómo reconstruiría mi vida a partir de los escombros de las últimas semanas, pero por primera vez desde la muerte de Michael, sentí que algo dentro de mí se agitaba y que creía que se había ido para siempre, esperanza. Lo que no podía saber en ese momento era que la revelación más sorprendente aún estaba por llegar. Un último secreto que cambiaría todo lo que entendía sobre mi marido y la vida que habíamos compartido. Pasaron 6 meses como un borrón de declaraciones, comparecencias ante el tribunal y reuniones con los fiscales. Mi brazo se curó y solo quedó una cicatriz fina como recuerdo de aquel día en el cobertizo para botes. La herida física fue la más fácil de curar. A Martín Reeve se le negó la libertad bajo fianza y aguardó el juicio bajo custodia federal, acusado de los asesinatos de Michael, Julia y una vez verificada la confesión de Albert, también de Albert Smith. Las pruebas que habíamos encontrado en el cobertizo para botes habían resultado más dañinas de lo que Clark había previsto, ya que implicaban no solo a la operación local, sino que proporcionaban vínculos con las actividades de los cárteles en 3 estados. Margaret, ante la abrumadora evidencia en su contra, había aceptado un acuerdo con la fiscalía a cambio de su testimonio contra Martín y los líderes del cártel. La visité una vez en el centro de detención antes de su traslado a una prisión de mediana seguridad. De alguna manera se vio disminuida, la matriarca imperiosa quedó reducida a una mujer de rostro grisáceo con un mono. Nunca quise que Michael muriera, me dijo con los ojos hundidos. Tienes que creerlo. Cuando me enteré de lo que había hecho Martín, se quedó en silencio, incapaz de terminar. ¿Por qué no fuiste a la policía cuando te diste cuenta de lo que estaba pasando?, pregunté, la pregunta que me había perseguido durante meses. Miedo, dijo simplemente. Para entonces yo ya estaba demasiado involucrado y Martín había dejado en claro lo que le sucedería a Julia si me salía de la línea. Por primera vez me miró directamente a los ojos.
Sé que no me perdonarás. No te lo pido, pero créeme que amé a mi hijo a mi manera. Me fui sin hacer promesas. Algunas heridas eran demasiado profundas para perdonarlas, al menos por ahora. El gobierno había confiscado la finca Smith, la empresa había sido desmantelada y sus activos legítimos habían sido vendidos para pagar indemnizaciones a las víctimas del plan de lavado de dinero. Pero Michael había sido más inteligente de lo que nadie creía. Había creado un fideicomiso independiente a mi nombre años antes, al que había transferido una parte importante de su riqueza personal bajo capas de protección legal que la mantenían a salvo de embargos. Estaba planificando para cualquier contingencia, me dijo James, su abogado, cuando finalmente regresó de su exilio autoimpuesto. Incluso los peores. Me mudé a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, lejos de los recuerdos y las miradas de la gente que nos había conocido como la pareja perfecta. El interés de los medios de comunicación fue disminuyendo poco a poco a medida que otros escándalos ocupaban su lugar, aunque algunos periodistas seguían llamando cuando surgían nuevos avances en el caso. Clark y yo habíamos desarrollado una extraña amistad durante todo ese proceso. Ella pasaba por mi casa con regularidad, trayendo comida para llevar y actualizaciones sobre el caso que probablemente no debería haber compartido. La fecha del juicio ya está fijada, anunció una tarde a principios de otoño mientras estábamos sentados en mi porche trasero. Dentro de 3 meses, la fiscalía quiere volver a revisar tu testimonio la semana que viene. Asentí mientras observaba cómo el sol se hundía tras los árboles. Estaré listo. Clark me observó por encima de su copa de vino. Últimamente pareces diferente. Más tranquilo. Ya lo estoy logrando, admití. Algunos días son más difíciles que otros. ¿Ya revisaste todas las cosas de Michael?, preguntó con dulzura. Negué con la cabeza. Aunque había trasladado la mayoría de nuestras pertenencias a la nueva casa, quedaban varias cajas sin abrir en la habitación de invitados. Eran objetos personales de Michael que no me había atrevido a ordenar. Deberías hacerlo, dijo Clark. Para cerrar el capítulo, al menos. Esa noche, después de que ella se fue, me quedé en la puerta de la habitación de invitados, mirando la pila de cajas. Tal vez Clark tenía razón. Tal vez era el momento. Empecé con los más fáciles. Libros gemelos, la colección de relojes antiguos que le había dejado su abuelo. Cada objeto me traía una nueva oleada de dolor, pero ahora era más suave, suavizado por el tiempo. En el fondo de la última caja encontré un portafolios de cuero que no reconocí. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a mí, escritas con la inconfundible letra de Michael. Estaban fechadas en orden, comenzando aproximadamente un año antes de su muerte. Con manos temblorosas, abrí la primera. Mi querida Elena. Si estás leyendo esto, es que las cosas han ido muy mal y ya no estoy aquí para explicarte en persona. Escribo estas cartas como un registro y una disculpa por lo que estoy a punto de hacernos pasar. He descubierto algo terrible sobre el negocio de mi familia. Algo que va más allá de la habitual irregularidad financiera. No puedo compartir los detalles todavía, no hasta que esté seguro, pero he comenzado a reunir pruebas. Te escribo esta primera carta por precaución. Rezo para que nunca tengas que leerla. Con todo mi amor. Michael. Leí las cartas en orden cronológico y observé cómo las sospechas iniciales de Michael se convertían en certezas, cómo se profundizaba su investigación y cómo se daba cuenta del peligro al que se enfrentaba. Documentó reuniones, conversaciones y descubrimientos, creando un registro paralelo al que compartía con las autoridades. Su tono fue cambiando a medida que avanzaba la carta, volviéndose más urgente, más temeroso, pero también más decidido. He tenido que tomar una decisión imposible. Escribió 4 meses antes de su muerte. Para protegerte tengo que hacerte creer que te he traicionado. Martín y mi madre me están vigilando demasiado de cerca. Si creen que sabes algo, tú también te convertirás en un objetivo. He comenzado el proceso de hacer como si transfiriera los activos a Julia. Es solo para aparentar. Ya he asegurado nuestros activos reales en un fideicomiso que no pueden tocar, pero te diré lo contrario. Te haré creer que te he dejado sin nada, que te he sido infiel. Será la actuación de mi vida y me romperá el corazón hacerte daño de esta manera. Por favor, perdóname, mi amor. Espero que algún día pueda explicártelo todo en persona.
Si no, debes saber que cada momento de engaño fue para mantenerte a salvo y que nunca, ni por un segundo, dejé de amarte. Las lágrimas nublaron mi visión mientras leía la última carta, fechada apenas unos días antes de su muerte. Elena, mi corazón, mi vida. Creo que han descubierto lo que he estado haciendo. Martín me observa constantemente ahora. Mi madre se ha vuelto errática y paranoica. He dado copias de todo lo que he encontrado a personas en las que confío. James tiene un juego, el detective Clark otro. He dejado pistas que te llevarán al resto si es necesario. Temo no sobrevivir a esto, pero no me detendré. La verdad debe salir a la luz, sin importar el costo. Si muero, debes saber que morí intentando arreglar las cosas. Morí amándote más que a mi vida misma. Si pudiera cumplirme un deseo, sería ver tu rostro una vez más, abrazarte y contarte todo. Para que entiendas que todo esto, la aparente traición, la frialdad, las mentiras, fue lo más difícil que he hecho en mi vida, y todo lo hice por ti. Perdóname, recuérdame y recuerda que pase lo que pase, la mejor parte de mi vida fue amarte, tuyo por siempre. Michael. Me senté en el suelo rodeada de sus cartas, llorando abiertamente, sintiendo al mismo tiempo el dolor renovado de la pérdida y una extraña y agridulce sensación de alivio. Michael nunca me había traicionado, ni en su corazón ni en sus acciones. Había sacrificado todo, incluida mi fe en él, para protegerme y sacar a la luz los crímenes de su familia. Cuando llegó la mañana, llamé a Clark. Necesito mostrarte algo, le dije cuando llegó, algo que debería ser parte del registro oficial. Mientras leía las cartas, su compostura profesional se quebró apenas al llegar a las páginas finales. Él fue metódico hasta el final, dijo, devolviendo cuidadosamente las cartas a la carpeta. Estas llenan algunos vacíos en nuestra cronología. Fortalecerán el caso. Quiero estar allí, dije, todos los días del juicio. Quiero que Martín me vea, que sepa que Michael y yo ganamos al final. Clark asintió. Estarás, tu testimonio es crucial. Ella dudó. Elena, ¿has pensado en lo que viene después, cuando todo esto termine? Miré alrededor de la pequeña casa en la que había estado escondida durante meses. Había sido un santuario cuando lo necesitaba, pero no era un hogar, no era un futuro. Estoy pensando en irme, admití, en empezar en un lugar nuevo, donde el nombre Smith no significa nada. ¿Huir? No había juicio en la voz de Clark, solo curiosidad. No, dije, sorprendiéndome con la seguridad que sentía. ¿No huir? ¿Avanzar? Michael quería eso para mí, lo dice en sus cartas, no quería que los crímenes de su familia definieran mi vida. El juicio duró 9 semanas, testifiqué durante 3 días, presentando no solo lo que había presenciado y experimentado, sino también las cartas de Michael, que habían sido admitidas como prueba. Durante todo el proceso mantuve la vista puesta en Martín Reeves, viendo cómo su fachada de sofisticación culta se desmoronaba a medida que un testigo tras otro confirmaba su papel en 3 asesinatos y décadas de actividad criminal. Margaret testificó como se había acordado, y su testimonio fue devastador para la defensa de Martín. Había envejecido años en el mes transcurrido desde su arresto, pero había algo casi digno en la forma en que se enfrentó a su examante y admitió sus crímenes sin excusas. Cuando se conoció el veredicto culpable de todos los cargos, no sentí alegría, solo una sensación de plenitud. Los asesinos de Michael se enfrentarían a la justicia. La verdad por la que había muerto finalmente había salido a la luz. Después de la sentencia, Clark me acompañó hasta mi auto. «Entonces, ¿de verdad te vas mañana?» Asentí. La casa está vendida, mis cosas están empacadas. Me había decidido por Seattle, lo más lejos de la costa este que podía llegar sin salir del país. Una ciudad donde pudiera perderme entre multitudes de desconocidos y construir gradualmente una nueva identidad más allá de la viuda de Smith. ¿Seguirás en contacto?, preguntó Clark. Por supuesto. Sonreí. Eres una de las pocas cosas buenas que han surgido de todo esto. Una de... Ella levantó una ceja. Hay algo más, admití. Algo que no le he contado a nadie todavía. Respiré profundamente. Estoy embarazada. De unos 4 meses. Los ojos de Clark se abrieron de par en par con sorpresa, luego se suavizaron con comprensión. ¿De Michael? Asentí. Ya lo estábamos intentando antes. Todo. Ni siquiera me di cuenta hasta después del cobertizo para botes.
Con todo lo que estaba sucediendo, pensé que el estrés estaba afectando mi ciclo. Ella me abrazó con ternura. Él habría sido muy feliz. Lo sé. Mi mano se posó sobre mi vientre a un plano. Es un niño. Lo llamaré Michael. Un nuevo comienzo, pero con un vínculo con el pasado, dijo Clark. Creo que es perfecto. Al día siguiente cargué mis últimas pertenencias en el coche. La carpeta con las cartas de Michael estaba en el asiento del pasajero. No pude soportar la idea de guardarla. La prueba original estaba en poder de los fiscales, pero yo había conservado fotocopias de cada carta y las leía a menudo, encontrando un nuevo consuelo en sus palabras. Cuando salí del camino de entrada, miré por el espejo retrovisor la pequeña casa que me había protegido durante la peor tormenta de mi vida. Entonces volví la mirada hacia el camino que tenía por delante, hacia el futuro que me esperaba más allá del horizonte. Michael me había dado un último y preciado regalo. No solo el niño que crecía en mi interior, sino la verdad que me había liberado de la duda y la traición. Había muerto intentando liberarse del oscuro legado de su familia, para crear algo mejor para ambos. Ahora era mi turno de llevar adelante esa intención, de construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo que habíamos perdido. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para descubrirlo. Todo irá bien, susurré con una mano en el estómago mientras conducía hacia la carretera interestatal. Tu padre se aseguró de eso. La carretera se extendía ante mí alejándose de un castillo de naipes que finalmente se había derrumbado irrevocablemente. Lo que surgiera en su lugar dependía enteramente de mí.